Lo que pasa, por ejemplo, cuando uno pone a hervir, uno pone una olla, ¿no es cierto?, al fuego, ¿qué va a pasar? Que esa agua va a comenzar a aumentar su temperatura, ¿ya? Y a medida que esta agua empieza a aumentar su temperatura, ustedes se van a dar cuenta que empiezan a salir burbujitas, que el agua se empieza a mover, ¿ya? ¿Por qué sucede eso? Porque al aumentar la temperatura de esa agua o de este gas, ¿ya? Va a comenzar a aumentar la energía cinética de esas moléculas, es decir, las moléculas van a comenzar a moverse más rápido. ¿Ya? Entonces, una manera de aumentar la energía cinética de las moléculas o hacer que se muevan o que choquen más rápido es aumentar la temperatura. Y entonces, si yo aumento la temperatura y por consecuencia aumento este movimiento y este choque en las partículas, ¿qué va a pasar con la presión? ¿Qué va a pasar con la presión, chicos? ¿Chicas? Si la temperatura aumenta, ¿Sí, si la temperatura aumenta? va a aumentar. Muy bien. Eso quiere decir entonces que en general la presión y la temperatura son inversamente proporcionales. Ya, el Maxi igual decía por el chat que aumente. Muy bien, Blanca y Maxi, eso es lo que va a pasar. Si aumenta la temperatura en general, entonces lo que va a suceder es que la presión del gas también va a aumentar, ¿ya? O sea que son o sea, perdón, que son directamente proporcionales. O sea, aumenta uno, aumenta el otro. Directamente proporcionales, ¿ya? Eso. ¿Y por qué va a suceder entonces? Les repito que si nosotros aumentamos la temperatura del gas, entonces las partículas que contiene este gas van a comenzar a moverse más rápido, van a comenzar a chocar más rápido. Y eso va a aumentar la presión porque dijimos que la presión se origina a partir del choque de las partículas contra un recipiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer que yo aumente la presión? Tanto que hayan más moléculas o que aumente el movimiento de de estas partículas o de estas moléculas. Y una forma de yo aumentar este movimiento o esta energía cinética es aumentando la temperatura, ¿ya? Y bueno, aquí en este monito, como ustedes podrán ver, tenemos un recipiente que funciona como con un émbolo, ¿ya? Como una jeringa, ¿sí? Ustedes saben que cuando uno tiene una jeringa, ¿no es cierto? Si uno va bajando la cosita, en el fondo como que va saliendo el líquido por el otro lado, ¿cierto? Ya, empiecen entonces que esta tapita de acá sube y baja, ¿ya? Tenemos entonces el recipiente que está con la tapita lo más arriba que se puede. Por tanto, estas partículas, que son las bolitas rojas que ustedes ven aquí, van a tener harto espacio para poder moverse, ¿ya? Tienen harto espacio para moverse. Por el contrario, yo en este otro ejemplo tengo el mismo recipiente del mismo volumen, de la misma cantidad de espacio, pero bajé la tapita, bajé el émbolo. Por lo tanto, entonces, el espacio en el cual yo voy a contener la misma cantidad de partículas va a ser menor, ¿ya? Entonces, en un espacio más pequeñito, yo contengo una mayor cantidad, perdón, yo contengo la misma cantidad de partículas, de moléculas, pero en un espacio más pequeñito, ¿sí? Entonces, eso igual me va a aumentar la presión, ¿ya? Por eso, por ejemplo, volviendo al ejemplo del globo, si yo tengo un globo, ¿no es cierto? Lo inflo, ¿ya? Y yo comienzo a apretar el globo, ¿qué está pasando entonces? Que yo no estoy disminuyendo la cantidad de aire, no estoy disminuyendo la cantidad de partículas, pero sí estoy disminuyendo el tamaño del recipiente que las contiene, ¿ya? Estoy disminuyendo el volumen en el cual están contenidas. ¿Y qué va a pasar entonces con el globo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con el gas y con el globo? ¿Por qué revienta el globo? ¿A quién se le ¿Aumenta la ocurre? presión? Muy bien, Teo. Eso sucede. El globo va a reventar entonces porque aumenta la presión, porque yo tengo la misma cantidad de aire, de gas, ¿no es cierto? Tengo la misma cantidad de gas contenido en un espacio que se hace cada vez más pequeño. Entonces, si yo tengo la misma cantidad de gas contenido en este espacio que se hace cada vez más pequeñito, entonces aumenta la presión. Y al aumentar la presión, evidentemente, el globo puede llegar a reventar, ¿ya? Luego tenemos el volumen, ¿ya? Que básicamente va a ser el espacio que ocupa el gas, ¿ya? El volumen del gas es igual al volumen del recipiente que lo contenga, cerrado, ¿sí? Porque dijimos que este gas va a ocupar, en el fondo va a adquirir la forma y el volumen del recipiente que lo contenga, ¿sí? Eso, entonces básicamente el volumen es el espacio que ocupa el gas, el espacio que ocupa el gas.
¿sí? Y por otra parte, la temperatura, entonces básicamente es la magnitud que se relaciona con la velocidad a la que se mueven las partículas, la energía cinética, ¿ya? La temperatura se relaciona con la velocidad con la que se mueven las partículas, ¿sí? ¿Cuánta energía cinética es capaz de contener este gas? ¿Sí? Entonces, para hacer un pequeño resumen, dijimos que la presión se origina por el choque de las partículas contra el recipiente, ¿no es cierto? Que tenemos casos a ver, si tenemos, por ejemplo, la misma cantidad de gas contenido en un espacio más pequeño, aumenta la presión. Si tenemos más moléculas contenidas en el recipiente, también aumenta la presión. Y si estas mismas partículas o moléculas se mueven más rápido, o sea, se aumenta su energía cinética, también aumenta la presión. ¿Sí? Luego el volumen es el espacio que ocupa el gas, ¿no es cierto? Y la temperatura es la magnitud que se va a relacionar con la velocidad de movimiento de estas partículas. ¿Cuánta energía cinética son capaces de contener? Presión, volumen y temperatura. Dijimos que la presión se relaciona de forma inversamente, o sea, perdón, la presión se relaciona directamente proporcionalmente con la temperatura, porque si aumenta la temperatura, aumenta la presión. ¿Ya? Directamente proporcional, si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se relaciona la presión con el volumen? Imagínense el ejemplo que yo les doy del globo. ¿Cómo creen ustedes entonces que se relaciona la presión con el volumen? Cuando varía la presión, varía el volumen, porque como es un gas igual se acopla, digamos, se compacta. Muy bien, Teo. Como dijo el compañero, eso es lo que sucede, ¿sí? Si yo aumento la presión en un recipiente, entonces el volumen del gas va a disminuir. Es lo que es, ejemplo, es lo mismo que aparece acá en este ejemplo. No sé, ¿no ves? Aquí, en este ejemplo de acá, es lo que aparece acá. Si yo aumento la presión bajando el émbolo, entonces disminuye el volumen que ocupa el gas. ¿Ya? Si aumenta la presión, entonces disminuye el volumen. Es lo mismo que pasa con el globo. Si yo a este globo inflado le aumento la presión, es decir, comienzo a apretarlo, ¿no es cierto? El globo se hace más pequeñito, disminuye el volumen, ¿sí? Entonces ahí sí que se relacionan inversamente proporcional porque si aumenta la presión, disminuye el volumen y si la presión disminuye, entonces aumenta el volumen, ¿sí? ¿Les queda claro lo de las variables, chicos? Ya, muy bien. Ahora, ¿por qué era importante que ustedes comprendieran bien esto de las relaciones? Porque ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que son las leyes de los gases, ¿ya? Esto uno también lo puede expresar en términos matemáticos, pero en la prueba no les van a hacer calcular nada con respecto a los gases, entonces yo solamente les voy a hablar sobre las leyes como en palabras, ¿ya? Porque en la prueba no los van a hacer calcular. Bien, entonces, la ley de Boyle es la ley que nos define la relación entre el volumen y la presión. ¿Qué dice la ley de Boyle? Que a temperatura constante, es decir, si yo mantengo por un periodo de tiempo la misma temperatura, mantengo la temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión. Es lo que acabamos de decir con el ejemplo que dio Teo, ¿ya? Es eso mismo, que el volumen entonces de un gas es inversamente proporcional a su presión. Es decir, que si yo ejerzo una mayor presión sobre un gas, entonces disminuye su volumen. Y por contrario, si yo ejerzo menos presión, entonces aumenta el volumen. ¿Ya? Esa es la ley de Boyle. Relaciona el volumen y la presión de manera inversamente proporcional. A mayor presión, mayor volumen, perdón, a mayor presión, menor volumen y a menor presión, mayor volumen. ¿Sí? Esa es la ley de Boyle. Bueno, ¿por qué son importantes estas leyes? Porque nos permiten explicar la relación entre la presión, la temperatura y el volumen. ¿Ya? Eso es importante. Luego, bueno, y es lo que la ley de Boyle la vamos a ejemplificar de nuevo con el ejemplo del globo. Ya, si yo tengo un globo que está inflado, ¿no es cierto? Si yo a ese globo le ejerzo una mayor presión, si yo lo aprieto ese globo, entonces el globo se hace más chiquito, ¿ya? Disminuye su volumen, se hace más pequeñito.
¿ya? Porque estoy aumentando su presión y se disminuye entonces el volumen, ¿sí? La ley de Charles nos permite relacionar el volumen con la temperatura, ¿ya? La ley de Charles requiere que la presión esté constante, o sea que en un periodo de tiempo entonces la presión se mantenga en el mismo valor, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. Es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. ¿Qué implica esto? A ver, básicamente que si yo aumento la temperatura de un gas, este de alguna manera como que se dilata, por decirlo así. Y al dilatarse el gas, entonces aumenta el volumen, ¿ya? No es que objetivamente se dilate, sino que es para que me entiendan en el fondo como que el gas se expande a medida que aumenta la temperatura, ¿ya? Entonces, si tenemos una presión constante, es decir, si la presión no se modifica, el volumen del gas va a ser directamente proporcional a su temperatura. O sea que si yo aumento la temperatura del gas, ¿no es cierto? Entonces también va a aumentar su volumen. Imagínenselo como si el gas se dilatara, como si se expandiera. Como que a medida que yo aumento la temperatura de este gas, entonces va a ocupar un mayor volumen, se agranda, ya ocupa un mayor volumen. ¿Sí? Eso. A ver, ¿cómo podríamos ejemplificarlo? Con algo un poco más, con un ejemplo cotidiano. Eso, ¿sí? Por ejemplo, es lo que sucede cuando uno está ocupando la cocina, ¿no es cierto? Cuando uno en el fondo le da como, prende la cocina, ¿no es cierto? Y sale como la llamita del cosito, ¿no es cierto? Sale la llamita en la cocina, estamos aumentando la temperatura, ¿sí? Y eso produce entonces que el gas comience a salir, ¿sí? Porque evidentemente para que se prenda esa llamita tiene que salir gas, ¿ya? Es eso, entonces el gas comienza como a expandirse, ¿sí? Eso. Luego tenemos la ley de Gay-Lussac que relaciona la presión con la temperatura. ¿Ya? ¿Qué nos dice la ley de Gay-Lussac? Es que a un volumen constante, la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura en grados Kelvin. ¿Se acuerdan que era el primer ejemplo que les di? Básicamente que si yo aumento la temperatura de un gas, entonces va a comenzar a aumentar también la energía cinética, ¿no es cierto? El movimiento de las partículas de ese gas. Y al aumentar entonces el movimiento de las partículas del gas, ¿qué va a suceder? Que básicamente el gas va a aumentar su presión, porque comienza a aumentar el choque de estas partículas en relación a las paredes del envase. ¿Sí? Es eso. A volumen constante, entonces, la presión de un gas es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si aumenta la temperatura, entonces aumenta la presión porque está aumentando el movimiento, la energía cinética de las partículas del gas. ¿Sí? Fíjense que en cada una de estas leyes, la ley de Avogadro, y se las voy a comentar, pero esta no es tan relevante. ¿Ya? Básicamente la ley de Avogadro dice que a volúmenes iguales de gases, medidos en las mismas condiciones de temperatura y presión, o sea, por ejemplo, dos envases con dos gases que están en las mismas condiciones de temperatura y de presión, contienen el mismo número de partículas. ¿Ya? Esta no es tan relevante, así que no la consideren más principalmente estas tres, ¿ya? Entonces, dense cuenta o fíjense que acá cada una de estas leyes mantiene constante una propiedad. La ley de Boyle mantiene constante la temperatura, la ley de Charles mantiene constante la presión y la ley de Gay-Lussac mantiene constante el volumen. ¿Ya? La ley de Boyle dijimos entonces que era que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. Imagínenselo, Boyle suena como bola y un globo tiene forma de bola. Entonces recuerden eso, el ejemplo del globo. Si yo tengo un globo inflado y lo aprieto, le ejerzo una mayor presión, entonces el globo disminuye el volumen, o sea que se hace más pequeñito. ¿Ya? Luego, la ley de Charles dice que a presión constante el volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Básicamente que si yo aumento la temperatura, entonces aumenta también el volumen que ocupa el gas. ¿Sí?
Y la ley de Gay-Lussac mantiene el volumen constante y dijimos que era que la presión de un gas es directamente proporcional a su temperatura. O sea que si yo aumento la temperatura, las partículas aumentan su movimiento, comienzan a chocar más y más fuerte contra las paredes del envase y eso aumenta la presión. ¿Se entienden las leyes, chicos? Esto lamentablemente es mucho como que se lo aprendan, se aprendan las relaciones, ¿sí? Eso más que nada. Y la ley de Boyle, asócialo con Boyle, bola, globo, ¿sí? Las otras no se me ocurre ninguna mnemotecnia para compartirles. ¿Les queda claro, chicos? El tema de las leyes de los gases. Sí, súper. Recuerden entonces que si uno, igual por ejemplo, la parte, la ley, perdón, de Gay-Lussac, asocienla, relaciónenlo con el agua, ¿sí? Que cuando uno pone el agua a hervir, o sea, cuando uno aumenta la temperatura del agua, el agua comienza a borborotear, a saltar, ¿no es cierto? Como a, claro, a saltar, a moverse, y eso es porque cuando yo aumento la temperatura de una sustancia, da lo mismo si es líquida o si es gaseosa, al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética, aumenta el movimiento de las partículas, ¿ya? Y eso genera una mayor presión. Por eso es que, por ejemplo, si uno pone a hervir una olla con tapa, ¿no es cierto? Lo más probable es que la tapa comience como a saltar igual, porque aumenta la presión dentro del envase, ¿ya? Evidentemente, el comportamiento de los líquidos es distinto al comportamiento de los gases, ¿ya? Pero es para que se hagan una idea, para darles un ejemplo, ¿sí? Ya, chiquillos. ¿Queda claro entonces un poco sobre las propiedades de los gases? Porque ya vamos a pasar al tema de efecto invernadero. ¿Les quedó claro un poco sobre el concepto sobre los gases, chicos? Ya, maravilloso. Vamos a revisar entonces ahora lo que es el efecto invernadero. Chicos, ustedes, así, esto no es una pregunta como de materia, ustedes piénsenlo como de cultura general o lo que han escuchado por ahí. ¿El efecto invernadero es bueno o es malo? Díganme qué opinan por el chat. ¿Será bueno o será malo? Díganme ustedes nomás así como por lo que crean. No, no piensen en materia ni nada, solamente lo que ustedes crean. ¿Será bueno o Bueno, será malo? el chat está deshabilitado, igual. Pero igual le voy a decir por aquí. ¿Ya? ¿Sí? La verdad, el efecto invernadero tiene como una función biológica también, por así decirlo. Si no, no podría haber vida en la Tierra. Pero también, debido al aumento de ciertos tipos de gases, también resulta malo hoy en día. Maravilloso, muy completa tu respuesta, Blanca. Exactamente, ahí igual activé el chat para que todos puedan mandar mensajes. Muy bien, Blanca, justamente eso. El efecto invernadero es un fenómeno natural que tiene que pasar, ¿ya? El efecto invernadero, como tal, como concepto, es algo natural, es algo que tiene que existir, porque si no, no podría existir vida en la Tierra. Ya, ahí les voy a explicar por qué. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Que como el ser humano, últimamente, bueno, en las últimos siglos de su existencia, ha priorizado la producción, ha priorizado el crecimiento como el desarrollo, el crecimiento económico, en desmedro, en desventaja de lo que es como el desarrollo humano y el bienestar humano, genera entonces un nivel de contaminación tan importante que ha llegado a modificar el tema del efecto invernadero y los gases que hay presentes en la atmósfera, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que como muy bien decía la compañera, el efecto invernadero es un efecto natural que tiene que existir, ¿ya? Es un fenómeno, entonces, ahora vamos a hablar específicamente del efecto invernadero natural, ¿ya? El efecto invernadero natural es un fenómeno atmosférico, es decir, que se forma en la atmósfera, ¿no es cierto?, como en las capas más superiores de la Tierra, que es esencial para la vida en la Tierra. ¿Por qué? Porque es el efecto que permite que la temperatura se mantenga constante, o sea, bueno, no constante, sino que la temperatura se mantenga en un promedio habitable, ya alrededor de los 15 grados. Evidentemente, dependiendo de la zona del planeta y de la estación del año, ¿no es cierto? Las temperaturas pueden llegar incluso a bajo cero, ¿sí? Pero es gracias a esto del efecto invernadero y la capa de ozono que se permite entonces que la temperatura en la Tierra sea una temperatura decente, óptima, para que el ser humano pueda vivir. Bueno, el ser humano y gran parte de los animales, de todos los otros animales. ¿Ya? Entonces, el efecto invernadero natural es aquel que permite la vida en la Tierra porque permite que se mantenga una temperatura promedio habitable, ¿ya?
Por ejemplo, hay otros planetas, ven que en el último tiempo se ha hecho como mucho esa pregunta de, ya, si la Tierra ya, en el fondo, si el ser humano destruye por completo la Tierra, ¿a qué otro planeta pudiésemos irnos a vivir? ¿No es cierto? Por decirlo así. Y sucede que muchos de los planetas que han sido estudiados o que han sido descubiertos no son habitables porque tienen temperaturas que no son óptimas y que por tanto no pudiesen albergar vida humana. ¿Ya? Y eso pasa porque puede ser que su capa de ozono, ¿no es cierto?, esté compuesta por otros gases distintos a los gases que están en la Tierra, ¿ya? Y eso evidentemente puede cambiar esa estructura y puede relacionarse de una forma distinta con la temperatura, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta capa de ozono y del efecto invernadero? Es básicamente evitar que toda la energía solar se pierda en el espacio. Yo no sé si ustedes conocen los invernaderos reales donde se plantan plantas, valga la redundancia, pero los invernaderos son como básicamente como huertitos que están como envueltos en una casita, como en una casita que está hecha en general como de plástico, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que entonces esa casita de plástico que envuelve las plantas, perdón, como el ejemplo y cómo lo voy a expresar es que no soy experta en plantas, pero si ustedes se fijan, cuando uno entra a los invernaderos, en general esa casita como que está sudada por dentro, como que está como mojadita por dentro. Y eso se da porque esa casita ayuda a mantener una temperatura que sea adecuada para las plantas, ¿ya? Es lo mismo acá en la Tierra. Básicamente, entonces, esta capa de ozono, este efecto invernadero, va a ser una mezcla de gases, un conjunto de gases, entonces una mezcla de gases que rodea la Tierra, ¿no es cierto? Que rodea nuestra atmósfera, que evidentemente es invisible, que rodea la atmósfera, y permite retener una cierta cantidad de temperatura, una cierta cantidad de calorcito que permite mantener la temperatura estable para permitir la vida en la Tierra, ¿ya? ¿Y esto cómo se da? Es un proceso bien simple, ¿ya? Bueno, siempre se lo vamos a explicar así porque es lo que me preguntan para la paz, pero evidentemente para alguien que se dedica toda su vida a estudiar el efecto invernadero, no es tan simple. Sí, pero en términos generales, la radiación solar, es decir, las ondas electromagnéticas que viajan desde el Sol, ¿no es cierto? Los rayos del Sol, que viajan desde el Sol hasta la Tierra, ya sea la luz UV, o sea, las ondas UV, o las que son visibles, ¿ya? Llegan a la superficie de la Tierra. ¿Sí? Entonces los rayos del sol llegan a la superficie de la Tierra, ¿ya? Una parte de esa energía, ¿no es cierto?, que envía el sol, se absorbe en la Tierra, la superficie de la Tierra, y se calienta, ¿ya? Y luego esta superficie de la Tierra entonces refleja, emite esa energía, ya como de vuelta hacia el espacio, ¿sí? Emite esa energía nuevamente, que es una radiación infrarroja, que básicamente es el calor. ¿Ya? Entonces, llegan los rayos del sol, inciden sobre la superficie de la Tierra y luego la superficie de la Tierra vuelve como a reflejar esa luz solar, ¿no es cierto? Claro, esa luz solar, y la refleja como una onda infrarroja, una radiación infrarroja, que es calor. ¿Ya? Entonces, vamos a tener estos gases de efecto invernadero naturales, por decirlo así, que son las que tienen que estar necesariamente en la atmósfera, que son el dióxido de carbono, ¿no es cierto?, el vapor de agua, el nitrógeno, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos gases de efecto invernadero están en la atmósfera, forman este efecto invernadero, forman la capa de ozono, ¿no es cierto? Y estos gases se van a dedicar a absorber parte de esa radiación infrarroja. Entonces, esto va a permitir que esta radiación infrarroja que fue reflejada por la superficie de la Tierra no se vaya toda de vuelta al espacio, sino que una parte se quede retenida por estos gases, ¿ya? Y tal cual el invernadero en las plantas, ¿no es cierto? Los gases estos van a absorber esta radiación y van a reemitir, ¿ya? El calor, como en todas direcciones, ¿sí? Como, claro, como tirando calorcito, literalmente como un secador de pelo, como calentito. ¿Ya? Envía entonces este calor y evita, ¿no es cierto?, entonces que la temperatura disminuya drásticamente. Y así evidentemente se retarda la pérdida de calor o esta emisión de calor que se va hacia el espacio, ¿ya? Piénsenlo como literalmente una bolsita de gases, ¿no es cierto? Es como si la Tierra estuviera dentro de una bolsita de gases, que son gases necesarios, que tienen que estar ahí, una bolsita de gases, que retiene esta energía, esta radiación infrarroja en forma de calor, que la retiene y permite mantener la Tierra en una temperatura estable promedio que permita la vida, ¿ya? Y que hace que entonces no todo el calor que se emite se vaya de vuelta al espacio, sino que una parte se quede por aquí dando vueltas para mantener la temperatura
en un promedio, ¿no es cierto? En un promedio habitable que sea estable, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, cómo funciona el efecto invernadero de forma natural y por qué es importante y por qué es esencial para la vida? ¿Sí? ¿Me confirman con un dedito para arriba, con un sí, con un chat? Ya, súper bien. Entonces, eso. Básicamente, entonces, el efecto invernadero es eso. Tiene que estar ahí porque son estos gases que va a permitir retener un poquito de temperatura en la, ¿cómo se llama? Va a permitir retener un poco de temperatura en la Tierra, ¿no es cierto? Para mantenerla en un promedio de energía, o sea, perdón, de temperatura estable y habitable. ¿Ya? A ver, me llegó un chat. Déjenme ver si a lo mejor es una duda. Me piden que lo explique de nuevo porque se escuchaba mal. O sea, sí, ya. Les voy a explicar de nuevo rapidito entonces. Les comento entonces que el efecto invernadero, el natural, ¿no es cierto? El que tiene que existir es esencial para mantener la vida, ¿ya? ¿Qué va a suceder entonces? Que la radiación solar, los rayos del sol, llegan a la superficie terrestre, ¿cierto? Donde nosotros estamos parados ahora mismo, ahí llegan los rayos del sol, ¿ya? Una parte de esa energía transportada por los rayos del sol se absorbe, ¿no es cierto?, en la superficie terrestre y calienta la Tierra, ¿ya? Se absorbe la superficie terrestre. Pero ¿qué va a pasar? Esa superficie terrestre va a reflejar, va a emitir de vuelta esa energía, eso es en el fondo, claro, esa energía, esos rayos del sol, va a emitirla de nuevo de vuelta hacia el espacio, ¿ya? Y la devuelve al espacio como una radiación infrarroja que en el fondo va a ser calor, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Que esta mezcla de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Que entre otros son el dióxido de carbono, el nitrógeno, el vapor de agua, que de alguna manera envuelven la Tierra, ¿no es cierto? Esta mezcla de gases que son de efecto invernadero y que envuelven la Tierra, van a retener, absorben parte de esta radiación infrarroja que fue enviada por la superficie, absorben parte de esa radiación, ¿ya? Y luego estos gases, ¿no es cierto?, que ya absorbieron y que están conteniendo esta radiación, la van a ir como reemitiendo, como relanzando en distintas direcciones, ¿ya? Incluidos en la superficie, ¿ya? Y eso entonces va a mantener la Tierra en un promedio de temperatura estable, ¿sí? En una temperatura que permite la vida. Es decir, que no sea ni muy alta ni muy baja, sino que un promedio que permita la vida, ¿sí? Y así esto genera que no todo ese calor que se refleja se vuelva al espacio, sino que una parte se quede como dentro de la Tierra. ¿Ahora sí se entendió la persona que me preguntó? Yo les daba el ejemplo de que piensen como si la Tierra estuviera metida en una bolsita de plástico, ¿ya? Esta bolsita de plástico son los gases de efecto invernadero, son la mezcla de gases invernadero, entonces la Tierra está adentro de esta bolsita de gases de efecto invernadero, y esta bolsita, en el fondo, su función es retener una cierta parte del calor para mantener la temperatura en un promedio habitable. Entonces, ¿qué es lo que sucede y por qué es problemático en la actualidad? Y es el efecto invernadero de generación antropogénica, es decir, aquellos gases de efecto invernadero que son producto de la actividad humana, ¿sí? De los autos, del transporte público, de las empresas, de las industrias, de las fábricas, incluso de los mismos animales y nosotros, evidentemente, que con nuestra respiración igual emitimos dióxido de carbono al ambiente, pero evidentemente la cantidad que nosotros respiramos o que en verdad eliminamos de dióxido de carbono es despreciable en comparación a lo que hace, por ejemplo, una fábrica de alguna cosa, ¿cierto? Eso. Entonces, el efecto, el efecto invernadero antropogénico, es decir, de causa humana o de causa en la actividad humana, es el aumento no natural, o sea que un aumento no esencial, no natural, del efecto invernadero causado por la actividad humana, que lo que va a hacer es que eleva la temperatura promedio del planeta, ¿ya? Em, y que es en el fondo como los niveles que son seguros para los ecosistemas, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Que cuando tanto las empresas, ¿no es cierto?, las fábricas, las industrias, los autos, ¿no es cierto?, todo ese tipo de cosas, van a liberar, van a emitir una cierta cantidad, una cantidad bien importante de gases, ¿ya? Sobre todo de dióxido de carbono al ambiente, ¿ya? Emiten esos gases al ambiente. ¿Y qué va a pasar? Que estos gases se van en el fondo, a posicionar en la atmósfera y van de alguna manera, mezclarse con los gases, ¿no es cierto?, que ya están posicionados ahí. Entonces va a aumentar la cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Y qué va a pasar entonces? Que al haber una mayor cantidad de gases de efecto invernadero por efecto de la actividad humana, ¿no es cierto?
aumenta la cantidad de gases, por tanto se va a retener más calor, ¿ya? Se retiene más calor. Denme un segundito. Y me preguntan acá por el chat si por eso ya estamos pasados con los grados, ¿o no? Sí, es por eso, ¿sí? Porque como aumenta entonces la cantidad de gases de efecto invernadero, entonces aumenta la temperatura porque están reteniendo más calor. Entonces, aumenta la cantidad de gases de efecto invernadero, aumenta la retención de calor y por eso entonces aumenta la temperatura, ¿sí? El aumento de la temperatura ya vamos como por los 2 grados más o menos. Y uno podrá decir como ya 2 grados en verdad no es importante, pero claro que es importante porque esos 2 grados marcan la diferencia, por ejemplo, cuando hablamos del derretimiento de los glaciares, em, del aumento de la temperatura del mar, que es súper peligroso porque hay especies que están acostumbradas a una cierta cantidad de temperatura en el mar, ¿ya? También que puede pasar que al derretirse los glaciares, entonces aumenta la cantidad de agua que hay en el mar, aumenta el nivel del mar, y eso evidentemente también puede destruir comunidades, porque a lo mejor hay una comunidad que, por ejemplo, se ubica justo al nivel del mar, y si progresivamente con los años comienza a aumentar, aumentar, aumentar el nivel del mar, esa comunidad en algún momento va a terminar bajo el agua. ¿Ya? Entonces, eso, el efecto invernadero es un efecto que tiene que existir, que es esencial para la vida, para mantener la temperatura en un promedio estable. Sin embargo, por la actividad antropogénica, por la actividad del ser humano en la locomoción, ¿no es cierto?, en los autos, en las empresas, en las industrias, etcétera, en la producción, por ejemplo, de carne, etcétera, ¿ya? Aumenta entonces la cantidad de gases que se emiten a la atmósfera, ¿ya? Y al aumentar entonces la cantidad de gases que se emite a la atmósfera, se acumulan estos gases y entonces al aumentar los gases aumenta la temperatura. ¿Ya? Por eso se dice que, por ejemplo, la industria de la carne es una de las más contaminantes. ¿Por qué? Porque si por ejemplo hay en ciertos sectores del mundo una cantidad enorme de vacas o de chanchos, por ejemplo, no sé, pues estamos hablando de cantidades industriales, esas vacas contaminan, ¿no es cierto? Porque sus desechos producen dióxido de carbono, tanto en la respiración, por ejemplo, y eso también emite una cierta cantidad de gases a la atmósfera, ¿ya? Eso en general. ¿Les queda claro entonces, chicos, cuál es o sea, cuál es el concepto de gases de efecto invernadero, por qué es importante y cuál es el problema en relación al efecto invernadero antropogénico? ¿Me confirman con un monito? ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces, eso es lo que tienen que saber. Que el gas invernadero, o sea, perdón, los gases de efecto invernadero es una mezcla de gases, ¿no es cierto? Principalmente dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno, etcétera, que de alguna manera como que envuelve la Tierra, ¿no es cierto? Y permiten absorber la radiación, absorber el calor para poder mantener la Tierra en una temperatura estable. ¿Sí? Ya. Ya, si les queda claro, entonces proseguimos. Bueno, y ya en verdad esto ya se los comenté, pero tenemos entonces la contaminación, que, bueno, en realidad el principal contaminante es el dióxido de carbono, y con eso es lo que se tiene que quedar, con el dióxido de carbono. Aquí yo puse estas cosas que en verdad es para que lo sepan, que existe, pero el dióxido de carbono es el principal contaminante hoy en día, ¿ya? Y a esto me refiero con la contaminación que ejerce la industria o las empresas, porque ven aquí que toda esta cantidad de gases que emiten, todo esto que están emitiendo se va a la atmósfera, ¿ya? Y se acumula. Muchos de los gases que conforman este humo se acumulan en la atmósfera y eso genera que aumente el efecto invernadero. Bueno, el origen de la contaminación puede ser la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el carbón, por ejemplo, las industrias, las fábricas y el transporte, principalmente eso, las industrias y el transporte. Y las consecuencias, la lluvia ácida, el daño pulmonar, porque evidentemente si uno respira todo esto es horrible para la salud también, ¿ya? Por eso, por ejemplo, hay una asociación entre las enfermedades respiratorias y las ciudades que están más contaminadas, ¿ya? En general se dice que, por ejemplo, las ciudades que están más contaminadas, ya sea por la quema de leña, por ejemplo, o por el smog producido por las empresas, hay una mayor cantidad de personas que se enferman de valga la redundancia, de enfermedades respiratorias porque están respirando un aire que no es sano. ¿Ya? También sucede mucho, por ejemplo, en las ciudades que están más al sur, donde todavía se usa mucho la leña. Entonces, esa quema de leña, esa emisión de humo a la atmósfera, también tiene efectos a nivel de la salud directamente de las personas.
¿ya? Bueno, la capa de ozono evidentemente se deteriora y eso es muy peligroso porque la capa de ozono también es muy importante para que la radiación, ¿no es cierto?, que proviene del sol no ingrese directamente a la Tierra y nos protege de alguna manera. La capa de ozono igual es como una capita que cubre, literalmente que cubre o que envuelve la Tierra y que lo que hace es que de alguna manera como que filtra un poco la radiación que proviene del espacio. ¿Ya? Si la capa de ozono no existiera, probablemente la gente que, por ejemplo, tiene cáncer de piel sería muchísimo más, ¿ya? Piensen la capa de ozono literalmente como un lente de sol gigante, ¿ya? Es como literalmente eso, un lente de sol que lo que hace es filtrar la radiación que proviene del espacio. ¿Ya? Entonces, al filtrar la radiación, no deja que pase toda la radiación que proviene del Sol, y eso igual protege a los organismos que vivimos sobre la Tierra. ¿Ya? Es como una protección y un filtro de esa radiación que proviene del espacio, ¿ya? Eso. ¿Les queda claro, chicos, todo lo que conversamos? Sí, Genial. Y miran, acá por el chat igual me dicen que por eso ya estamos pasando los 40 grados. Y eso es muy correcto también, porque, claro, a lo mejor en el invierno no se siente como tanto esa diferencia de temperatura. Pero es todo el tema o sea, todo lo que tiene que ver con el efecto invernadero, con la contaminación, también implica que hayan zonas que transicionan de un clima a otro y por lo tanto igual eso hace que hayan zonas en las que está haciendo mucho más calor de lo que es común que haya, ¿sí? O de lo que había antes. ¿Sí? Por eso los veranos están siendo cada vez más calurosos, por eso hay más frecuentemente todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, incendios forestales, porque el aumento de la temperatura tiene esas consecuencias. Ya. ¿Les queda todo claro, chicos? Si no, para poder pasar a las preguntas tipo PAES, que creo que son tres o cuatro. Me confirman todos con un dedito para arriba, por favor, para saber que les quedó claro y poder pasar a las preguntas. Ya, genial. Vamos a pasar entonces a las preguntitas. La idea es que puedan participar por el chat, como ya lo habilité. Intenten participar por el chat y así cada uno va poniendo como la pregunta, o sea, la respuesta que creen correcta. La primera dice, ¿cuál es la principal diferencia entre el efecto invernadero natural y el efecto invernadero intensificado por el ser humano? El natural enfría el planeta, el antropológico lo calienta, o sea, antropogénico lo calienta. El natural se da solo en la estratosfera. El antropogénico implica un aumento de gases por actividades humanas y el natural ya no existe desde la revolución industrial. ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen que es la correcta? Se la dejo ahí para que la mediten. Ya, ya. Como la mayoría dijo, la respuesta correcta es la C, ¿sí? Hay una persona que tuvo un poquito de duda con la A. ¿Y por qué no es la A? Porque dijimos que el natural no es que enfríe el planeta, solo que al retener, ¿no es cierto?, el calor, mantiene el planeta en una temperatura estable, ¿sí? Pero no lo enfría. Ya solo lo mantiene en una temperatura estable, reteniendo un poquito de calor, ¿sí? Ya, muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿qué características tienen en común los gases de efecto invernadero que les permite contribuir al calentamiento global? Reflejan la luz solar hacia el espacio exterior, absorben la radiación ultravioleta, absorben y remiten radiación infrarroja y neutralizan contaminantes en la atmósfera.
¿Cuál es la respuesta que creen correcta? Ya, vamos a ver entonces. Y como también todos dijeron, la respuesta correcta es la C, que es que absorben y remiten radiación ultravioleta. ¿Por qué no es la A? Porque no reflejan la luz, los gases de efecto invernadero no reflejan la luz solar hacia el espacio exterior, sino que, o sea, claro, una parte sí, pero su objetivo principal es retener es retener una parte, ¿ya? Aparte, no es como luz solar, sino que es más bien radiación, radiación infrarroja. Absorben la luz, absorben la radiación ultravioleta, ultravioleta no, ¿cierto? Porque dijimos que era como otra cosita. Y la correcta entonces absorben y remiten radiación infrarroja. Ya, no sé si esta es la última o la penúltima, pero dice, si se calienta un gas contenido en un recipiente cerrado y flexible, manteniendo constante la presión, ¿qué ocurre con el volumen? Aumenta porque las partículas se mueven más rápido. Disminuye porque las partículas se enfrían. Se mantiene constante porque la presión no cambia y desaparece porque el gas se vuelve sólido. ¿Cuál será la correcta? Ya, vamos a revisar. Ah, no, aquí se me ocurrió la estrellita, pero la respuesta correcta es la A, ¿ya? Porque no, no es la C, es la A. Porque dijimos que cuando aumentamos la temperatura, entonces el gas se dilata, ¿ya? Y como aquí nos está diciendo que el recipiente está cerrado, pero es flexible, entonces, aunque se mantenga constante la presión, lo que va a pasar es que cuando aumentamos la temperatura o si calentamos el gas, va a aumentar el volumen porque dijimos que se dilata, ¿ya? Porque las partículas se están moviendo más rápido. Y es lo que, les voy a mostrar la pantalla, es lo que vimos acá en esta, la ley de Charles. A presión constante, que es lo que nos dice el enunciado, que la presión no se modifica, que estamos en un pocillo, en un recipiente cerrado y flexible. Si aumentamos la temperatura de un gas, entonces aumenta también el volumen, ¿ya? El volumen de un gas es directamente proporcional a su temperatura. Y es lo que nos dice esta pregunta, que dijimos que mantenemos constante la presión, calentamos el gas, o sea, aumentamos la temperatura. ¿Qué va a ocurrir con el volumen? El volumen aumenta, porque nuestras partículas se están moviendo más rápido. Muy bien, chicos y chicas. ¿Queda claro por qué es la A y no la C? Es únicamente la ley de Charles, nada más. ¿Sí? Porque la ley de Charles nos exige que la presión se mantenga constante y nos dice que la temperatura es directamente proporcional con el volumen, o sea que si aumentamos la temperatura, también lo va a hacer el volumen. Porque este gas se expande por el movimiento más rápido de las partículas. Ya, recuerden que la estrellita se me corrió, es la A. Y esta sí es la última. Dice, ¿cuál de las afirmaciones describe correctamente una propiedad general de los gases? Los gases tienen forma y volumen definidos. Los gases no se pueden comprimir. Los gases se expanden para ocupar todo el volumen del recipiente. Los gases no se mezclan con facilidad. Ya ahí participaron algunos, así que vamos a ver cuál es la correcta. Y como todos dijeron también, de nuevo la correcta es la C. Que los gases, recuerden que van a tomar la forma y van a ocupar el volumen del recipiente que los contiene. Y que los gases difunden, se expanden, o sea que los gases van a buscar ocupar todo el volumen del recipiente que los contenga,
porque se difunden, ¿sí? Se expanden. Eso. Eso era todo, chiquillos. ¿Les queda todo claro? ¿Me confirman con un bonito para arriba? Un dedito para arriba para saber que está todo claro. Ya, genial. Eso, chiquillos, chiquillas. Espero que les haya gustado la clase, que les haya servido. Mucho ánimo para terminar su semanita, que les vaya muy bien. Y eso, recuerden que ustedes son muy, muy inteligentes, así que la chuntaron me hace todas las preguntas. Así que ánimo con su día y nos vemos los que vayan al ensayo el sábado. Muchas gracias por tu Una participación. pregunta, ¿cómo se hace el ensayo el día de sábado? Disculpe, ¿Cómo se hace el ensayo el día sábado? ¿me preguntas cómo o cuándo? ¿Cómo? O sea, tipo, ¿a qué hora se van a hacer? Lo que ya les informamos, el ensayo parte a las 9, las pruebas de historia y ciencias se hacen en paralelo y luego a las 12 tenemos la M2. Ya, es que había leído en el grupo que iban a hacer la M2, ciencia e historia paralelo. Ah, Por sí, eso pero me no, había preguntado. eso era en el caso solamente de que había gente que solamente diera ciencias e historia o M2, pero como hay gente que va a dar ciencias y M2, no se puede cambiar el horario. Entonces, ¿a qué hora es M2? A las 12, Ya, muchas gracias. ¿vale? Ya, chiquillos, eso, que estén muy bien, nos vemos para la próxima. Chao, Chao, profe. cuídense. Chao. Chao.